porque repitas una oración, te recibo en mi corazón. No, mis hermanos, no importa si ha entendido lo que ha repetido, no, ya eres salvo, un alma más. Hasta incluso se ha visto, mis hermanos, en el mundo, no importa si ha creído, no importa si tiene su fe en Cristo, lo importante es que ha sido un buen famoso, un buen artista, ahora ya está en el cielo con Dios. Ahora ya está en la gloria con Dios. Claro, no importa su vida, no importa lo que ha hecho, no importa lo que ha creído, pero ahora está en el cielo ya con Dios. Amados hermanos, esta palabra que dice el Señor, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Es algo de mucha importancia que el Señor está diciendo. Tenemos que prestar mucha atención a estos versículos. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver. No lo hará. Y es que esta salvación, mis hermanos, esto de ver el reino del Señor, no es para todos. No es para todos. Porque ahí claramente dice, no puede ver aquel que no ha nacido de nuevo. No puede ver. Hermanos, hemos visto y he leído a la luz de las Escrituras muchas veces cómo es que el Señor hacía señales y milagros. Hemos visto cómo el Señor resucitaba muertos. Pero más importante que eso, mis hermanos, es cuando el Señor da vida a aquella persona que está muerto en sus delitos y pecados. Qué glorioso es ver a un pecador que venga a su Señor y a su Salvador. Qué precioso, mis hermanos. Pero bien, el triste concepto que muchos tienen y dicen, muy bien, un día yo moriré y estaré en la gloria con Dios. Un día yo estoy aquí y un día estaré allá con el Señor. Y esto es muy importante. ¿Has nacido de nuevo? Pues aquel que no ha nacido de nuevo no entrará al reino de Dios. No entrará. No importa las cosas que haya hecho, no importa la ayuda que haya hecho, no importa el apoyo social que haya hecho o lo bueno que haya sido, pero si no ha nacido de nuevo, no entrará al reino de Dios. Y es que el concepto que muchos tienen, y esto, ¿a quién lo dice el Señor? ¿Y a quién lo dice? A Nicodemo. Y yo creo que muchos conocemos y sabemos quién es Nicodemo, ¿no? Ya es muy conocido a la luz de las Escrituras, años, y hemos escuchado mucho de él. Un fariseo. Le está diciendo esto a Nicodemo, pues el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. ¿Y cuál es? Miren, mis hermanos, el concepto que muchos tienen tal vez equivocadamente, que estarán en el reino de Dios, que son salvados, pero vamos a ver, mire, dice el versículo 1, había un hombre de los fariseos. Había un hombre de los fariseos. Amados hermanos, un fariseo no era cualquier persona. No era cualquier persona. Un fariseo era un estudioso de las Escrituras. Muy minucioso en las cosas que leía. No era cualquier persona un fariseo. Es más, si tú a un fariseo les vas a hablar de su diezmo, a un fariseo le vas a hablar si diezmo no vas a poder hacer eso. Un fariseo era puntual con sus diezmos, hasta el comino. Puntual. Y cuando se trata de ver en la iglesia, ahí estaba siempre fiel el fariseo. Era fiel. Y ahí ves, mis hermanos, una persona celosa, hasta incluso el Señor le da un apoyo doctrinal. En Mateo le dice, ¿no? Hagan caso a la doctrina de los fariseos, pero no lo que ellos hacen. Claro que sí, sus enseñanzas. Mis amados hermanos, un fariseo conocía, tenía doctrina y hasta el nombre fariseo era, wow, impresionante en esos tiempos. Y ahora, mis hermanos, pero permítame decirle, su religión, su denominación no le va a salvar. No le va a salvar. Y es que a veces pensamos, y hasta incluso le digo, ¿no? Somos bautistas y felices por ser bautistas, ¿no? Y bueno, los bautistas somos muy celosos en la Biblia, escudriñamos la palabra de Dios, somos los que más nos acercamos a las Escrituras, pero permítame decirle, no porque congregas en una iglesia bautista, no por ser bautista, ya entrarás al reino de Dios. Pues la religión no te salva. La denominación no te salva. Y es que muchos piensan eso, porque ya estoy sentado en una iglesia bautista, no es pentecostés, no es pentecostal, no es adventista, es una iglesia bautista.
Y encima en el letrero dice primera iglesia bautista. Ni siquiera es la segunda, la primera iglesia bautista. Permítame decirle, no vas a entrar al reino del Señor si no nacieres de nuevo. No entrarás. No importa, mis hermanos. Tal vez muchos piensan, sí, por ser bautista ya me gané el reino. No, no, mis hermanos. La denominación, la religión no te salva. Número 2, seguimos avanzando. Dice, había un hombre de los fariseos, que se llamaba Nicodemo. Nicodemo. Este es un nombre que significa victorioso. Victorioso. Quiero relacionarlo esto tal vez a un buen nombre o un buen título. No quiero menospreciar el esfuerzo que hacen muchos jóvenes, que yo sé que es muy difícil la universidad, esfuerzos para estudiar, para sacar su título, es un tremendo esfuerzo que hacen, pero permítame decirle, mis hermanos, no por tener un buen título que te diga inteligente, vas a entrar al reino de Dios. No porque tengas tu licenciatura, tu doctorado, tu PhD, ya has llegado y eres salvo y estarás un día al reino de Dios. No por un buen título, mis hermanos, no por religión, no por un buen título, pero también, número 3, seguimos leyendo y dice, un principal. Wow, no era cualquier fariseo, era un ¿qué? Un principal. De hecho, esta palabra principal implica, mis hermanos, que este hombre estaba en el Sanedrín. En el Sanedrín. Ocupaba un buen puesto. Mis hermanos, no por religión, no por un buen título, pero tampoco por un buen puesto. Permítame decirle, mis hermanos, puede ser que muchos estén aquí sentados, puede ser que muchos tengan un puesto en la iglesia, puede ser el portero de la iglesia, puede ser el diácono, puede ser el de la música, hasta el predicador, pero si no has nacido de nuevo, no entrarás al reino de Dios, no entrarás por cualquier puesto que tengas, no entrarás por ese motivo al reino de Dios, no lo harás. Pero también seguimos leyendo y dice, un principal entre los judíos, por linaje, por linaje. Uy, en estos tiempos a un judío, ¿qué se le va a ocurrir decir? Pues este es el pueblo de Dios, no es el pueblo de los gentiles. Somos del linaje de David. Pero mis hermanos, esta salvación no es por descendencia. No es que porque mi papá fue pastor y yo soy el hijo del pastor, bueno, ya soy salvado. Oh, porque mi papá es fiel, porque mi papá está ahí permanente, ahí dirige la música, pero como yo soy su hijo, yo soy salvo. No, mis hermanos, la salvación no es por eso, la salvación no es por religión, la salvación no es por un buen título, por un buen nombre, la salvación no es porque tengas un buen puesto principal, candidato a la candidatura del diaconado, no por eso, mis hermanos, no porque perteneces a un linaje, no, mis hermanos, la salvación no es por eso. El Señor dijo claramente, aquel que no naciere de nuevo no entrará al reino de Dios, no podrá ver el reino de Dios, sin importar tu religión, sin importar, mis hermanos, qué título tengas, sin importar qué puesto tengas, sin importar, mis hermanos, de quién vienes, dijo, de quién seas, pues si no naces de nuevo, no entrarás al reino de Dios, no lo harás. Son las palabras que dijo el Señor. Ahora muchos dirán, pero qué duro es esto, ¿cómo es posible? Pero si Dios es amor, ¿acaso Dios va a poder enviar a alguien al infierno? No creo. Si Dios es amoroso, misericordioso, pues permítame decirlo, esto lo dice el Señor, mis hermanos, no lo digo yo, lo dijo el mismo Señor. El que no naciere de nuevo no podrá entrar, no podrá ver el reino de Dios. No lo hará, no lo hará. Y mis hermanos, si seguimos leyendo, dice el versículo 2, este vino a Jesús de noche. Vino de noche. Hay muchos tienen muchas razones por decir, ¿por qué vino de noche? Sé que algunos dicen, bueno, porque tal vez tenía vergüenza de que le puedan ver a Nicodemo, por eso se acercó de noche. Otros dicen que el Señor Jesús paraba muy ocupado de día, y como paraba muy ocupado de día, ya pues no podía acercarse y solamente tenía el horario de noche. En lo personal, mis amados hermanos, yo creo que se acercó de noche porque no podía dormir. ¿Cómo puedo ver esto cuando más adelante vemos el Señor Jesús, Nicodemo le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro,
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Nicodemo vio esas señales que hizo el Señor. No sé, tal vez vio cómo convertía el agua en vino. No sé, habrá visto muchas señales, mis hermanos, que hacía, y de repente Él será el maestro, Él será tal vez el Cristo, no sé. Y se acercó al Señor para preguntarle. Mis hermanos, ¿y qué es lo que dice primero? ¿No? Y vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. ¿Cómo? Como maestro. Nicodemo miraba al Señor Jesús como maestro. La pregunta que yo quiero hacer, mis hermanos, es: ¿cómo tú miras al Señor? ¿Realmente miras al Señor como Él es? ¿O solamente es producto de lo que tú te imaginas que Él es? ¿Realmente crees, mis hermanos, en el Señor Jesús como Él dijo quién Él era en realidad? ¿O solamente es un producto de tu imaginación? ¿Quién es el Señor Jesús para usted? Para muchos, el Señor Jesús, no sé, en este mundo, puede ser un gran pensador. Para este mundo, para muchos, el Señor Jesús es un gran filósofo. Para muchos es un gran líder, un gran profeta. Hasta incluso los musulmanes dicen: es un profeta más como los demás, nada más. Mis hermanos, para muchos, como aquí a Nicodemo, el Señor Jesús es un maestro. Y sí es cierto, el Señor Jesús es el maestro de los maestros, pero no solamente queda ahí las cosas. Amados hermanos, el Señor Jesús es más que eso. En Mateo 16, vemos cuando el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién creen que yo soy? ¿Ustedes quién creen que yo soy? Inmediatamente Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo el Señor? Bravo, qué increíble, qué inteligente eres, ¿cómo te diste cuenta? ¿Le dijo ese Señor? No le dijo: esto no te ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es el Señor Jesús para usted? Amados hermanos, el año pasado estuve haciendo un estudio del libro de Hebreos. Es increíble ese libro, mis hermanos, y encuentro ahí al Cristo incomparable. Cristo incomparable. No hay como Él, mis amados hermanos. ¿Puedes encontrar a alguien semejante a Cristo? No lo hay. Y si hay un incrédulo, mis hermanos, que no cree esto, pues le reto a que pueda encontrar a alguien como a Cristo. El Cristo es el Cristo incomparable, mis hermanos. No hay como mi Cristo, no hay como Él. Y es que muchos dicen: solamente es un maestro más, solamente es un pensador más. No, mis hermanos, ¿quieres conocer el Evangelio de Cristo? ¿Quieres conocer las enseñanzas del Señor Jesús? Pues ahí vemos a Nicodemo que quiere saber eso, lo ve como maestro. Pero si quieres conocer al Señor Jesús, mis amados hermanos, tienes que conocer al mismo Señor Jesús, porque Él es la sustancia misma de su Evangelio, porque Él es la palabra viva misma de su Evangelio. Si quieres conocer las enseñanzas del Señor Jesús, conócele a Él mismo y te darás cuenta de su Evangelio. Amados hermanos, pero vemos ahí que se acerca Nicodemo y luego una respuesta. Normalmente cuando tú dices algo o algún halago, uno dice: gracias, gracias por esto, ¿no? Pero ¿qué es lo que le dice el Señor en el versículo 3? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Permíteme dar esta explicación, mis hermanos. El nuevo nacimiento. Voy a poner un ejemplo. El día lunes pasado, horas antes de la 1, toda la gente alborotada, todas las calles, los taxistas acelerados, los demás esperando un taxi para llegar rápido a su casa. La gente ahí dando, saltando, alegres por aquí y por allá, poniéndose sus vinchas, haciendo con sus parlantes esas barras, arengas y diciendo: viva, viva, arriba, arriba el Perú. Todo mundo ahí, mis hermanos. Lo que me sorprendió, que pusieron una pantalla gigante ahí en el Parque Huamamarca, parecía un estadio. La gente llena y ahí, arrebatándose ahí. ¡Wow! Vamos a ver, Perú, Perú, todo el mundo. Después de eso, mis amados hermanos, ya casi a las 4 de la tarde estoy caminando, veo las caras de todos. Los que están ahí, ya no están saltando. Ahora están tristes caminando.
Ahora, silencio total. Oh, qué dolor. Hay un hermano de Irpaicancha, ya se dice que cada vez que pierde Perú no puede dormir ni comer, ¿no? Ya me imagino cómo habrá estado esta semana, no lo sé. Pero mis amados hermanos, estaban ahí tristes, apenados, desilusionados. ¿Qué pasó? Todos estaban con las expectativas, pero ahora sus rostros, ¿cómo están? Y les veo a cada uno de ellos tristes caminando. Porque Perú no ingresó al Mundial. Mis amados hermanos, ¿sabes qué si es triste? ¿Sabes qué si es penoso? Cuando alguien aquí puede estar sentado, cuando alguien puede estar aquí, mis hermanos, pero no ha entrado no en un mundial, sino no ha entrado al reino de Dios. Eso sí es triste, mis hermanos. Es triste saber un día tal vez enterarte, oye, ¿dónde está el hermano? Pero el hermano predicaba, pero el hermano estaba en la portería, pero el hermano estaba sentado ahí. ¿Dónde está? No está. Qué triste, mis hermanos, eso sí sería. Qué doloroso sería, mis hermanos, no verle a usted en el reino de Dios. Pues las palabras que dice el Señor, de cierto, normalmente cuando alguien quiere poner énfasis, cuando lee un libro, alguien pone un énfasis, ¿no? Pone signos de admiración, algunos ponen esa letra en cursiva, otros ponen una letra en negrita. Trata de decir, esta palabra es muy, muy importante, está poniendo énfasis en esta palabra. Pero mis hermanos, en estos tiempos, en esos tiempos del Señor Jesús, alguien quería poner énfasis en algo, tenía que repetir la palabra. Y aquí el Señor Jesús está diciendo, de cierto, te digo. Lo que está diciendo el Señor Jesús, presta atención lo que a continuación voy a decir. Porque lo que va a decir el Señor es algo importante. No es cualquier palabra. No es palabra de un filósofo, no. No es palabra de un psicólogo, no. Es la palabra del Señor Jesús. Y cuando Él dice, de cierto te digo, está diciendo, presta mucha atención lo que voy a decir. Es muy importante lo que voy a decir. Nicodemo, y para todos nosotros va esta palabra, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. ¿Cómo explicarlo esto? Imagínense, mis hermanos, el presidente del Perú crea una ciudad bien bonita, no sé, un lugar por ahí en un departamento, con bonitos, casas, buen diseño, cada casa con su carro y todo, y diga el presidente, bien, todos los que son peruanos van a poder disfrutar de esta ciudad. Vengan y disfruten. Pero tal vez por ahí hay un extranjero que sea tal vez de Alemania, no sé, y quiere entrar en ese lugar, en esa ciudad hermosa, que solamente los peruanos de nacimiento han de entrar. Aquel alemán tal vez mira y dice, yo quiero entrar ahí. Y entra a las puertas y dice, quiero entrar ahí en esta ciudad. Pero el presidente le dice, ¿eres nacido peruano? ¿Eres nacido peruano? No, pero mi DNI, aquí está, dice nacionalidad, llevo años, pero no eres nacido peruano. No podrás entrar a esta ciudad. No lo podrás hacer. No, pero yo quiero, pero no, porque no has nacido peruano. No podrás entrar acá. Uy, pero él se pone a pensar, a preocuparse, ¿qué haré? Ya, tal vez yo que mi apellido, no sé, Schumacher, por decir mi apellido, ahora me voy a cambiar a otro apellido tal vez que sea más peruano. Me voy a apellidar Chuquillanqui. Voy, y ahora en mi DNI dice Chuquillanqui. Mire, ahora dice Chuquillanqui, ya me cambié de nombre. Pero el presidente le dice, ¿has nacido peruano? No he nacido peruano. Pero tengo el nombre de peruano ahí, dice Chuquillanqui. No podrás entrar porque no has nacido peruano. Oh, mis hermanos, muchos se identifican diciendo, soy cristiano. Soy cristiano. Pero no porque digas que eres cristiano, mis hermanos. Si no has nacido de nuevo, no podrás entrar al reino de Dios. No lo podrás hacer, mis hermanos, por más denominación que tengas, por más título que tengas, por más que te llames así, o tú mismo te autodominas así, mis hermanos, no podrás entrar si no has nacido de nuevo.
El alemán se preocupa, pero yo quiero entrar ahí en esa ciudad. Ya sé, ¿qué tal si hablo igualito que los peruanos con su dejo? Hasta aprendo quechua y tal vez así pueda ser aceptado en esta ciudad. Va a las puertas, toca esa puerta y le dice al presidente, mire, ya hablo como con el dejo peruano, he aprendido hasta un idioma, un lenguaje de este lugar. Pero si no has nacido peruano, no podrás entrar. No podrás entrar. El alemán podrá decir, pero ¿qué tal si yo me visto como peruano? ¿Qué tal si me pongo un chullo, tal vez, no sé, peruano, y así entro, tal vez pueda entrar? Ya tengo nombre, ya tengo el dejo, el idioma tal vez, y hasta incluso ya me he visto, pero si no has nacido peruano, no entrarás a esta ciudad. Amados hermanos, no sé, mis hermanos, su situación, pero permítame decirle, cualquier esfuerzo que hagas, pues no entrarás al reino de Dios si es que no has nacido de nuevo. Llámete como te llames, hagas lo que hagas, vístete como te vistas, intentes impresionar como quieras, pero si no has nacido de nuevo, no podrás entrar al reino de Dios. No lo harás si es que no has nacido de nuevo. Y estas son las palabras que el Señor dice, mis hermanos. Pero ahí viene lo siguiente. Nicodemo hace la pregunta en el versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En el versículo 5 respondiendo Jesús, de cierto te digo, otra vez pone énfasis en esta palabra, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mis amados hermanos, ¿cómo es esto de nacer de nuevo? Yo sé que muchos utilizarán mucho estudio profundo y hasta incluso podrán hasta predicar un mejor mensaje que este. Pero permítame decirle, mis hermanos, esto no es de nosotros. El nacer no es de nosotros. Esto proviene de Dios. Y como proviene de Dios, mis amados hermanos, primero proviene, ahí dice, el que no naciere del agua. Uy, mis hermanos, esto muchos lo relacionan con el bautizo. Hay iglesias que por ahí dicen el agua, que porque ya eres bautizado, ya no importa si has sido un bebé, te bautizo, ya nació de nuevo porque has sido bautizado en agua. ¿Será cierto? Ay, pero mira ese bebé que ha sido bautizado, a ver que crezca. Niega a Jesús, pisotea la palabra del Señor, no quiere el evangelio, da la espalda al Señor, yéndose al mundo, pero ha sido bautizado y ha nacido de nuevo. ¿Será así, mis hermanos? Pues no es así. No se trata de cumplir un determinado ritual y con eso ya te ganaste el cielo. No, mis hermanos, la salvación no es por eso. La salvación viene por el agua y es el agua, mis hermanos, que se relaciona siempre a la palabra de Dios. Es por la palabra de Dios. No es por otra manera, mis hermanos. Es la palabra de Dios que muchos escuchan y al oír esta palabra, y dice la siguiente palabra, el que no naciere del agua y del Espíritu. Esta palabra, mis hermanos, funciona así con el Espíritu Santo. Mi trabajo aquí, mis hermanos, no es convencerle. Yo no. Yo soy un pecador más, mis hermanos. Yo también tengo problemas con mi corazón, con mis deseos muchas veces, mis hermanos. Pero ¿a quién más, mis hermanos? El Señor Jesús. Y nos mandó el Consolador, dice, ¿no? Su palabra. Hemos cantado hace momento su himno. El fiel Consolador. Es escuchando la palabra, pero el que le convence es el Espíritu. No soy yo. No es el predicador. No es el pastor. Es el Espíritu, mis amados hermanos, pero le trata de convencer no de lejos, sino Él quiere envolver su corazón con la palabra, de tal manera que su alma pueda venir a su Salvador, al Señor Jesús. Es algo interno, mis amados hermanos. Es la palabra y el Espíritu. Es la palabra y el Espíritu. Así es como es, mis hermanos, cuando una persona ha de nacer de nuevo. Escucha la palabra, el Espíritu obra y se produce algo. Se llama fe. Fe, mis amados hermanos. Y cuando pones tu fe en el Señor Jesús,
Todo es por los méritos de Cristo. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puedo hacer yo para salvarte? Nada puedo hacer, mis hermanos. ¿Quién nos va a ayudar en este tema del pecado? Pues cuando vemos en el versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Amados hermanos, cuando ya nacimos, nosotros nacemos lamentablemente en pecado. En pecado. Y es que alguien puede decir, no, pero esa persona es buena. Pero esa persona es muy buena, pero está en pecado. Porque es la naturaleza del hombre. Es la naturaleza del hombre, mis amados hermanos. Ese es el problema que todos nosotros tenemos al nacer. El pecado. El pecado que nos hace esclavos. El pecado que nos atormenta. El pecado que nos hace daño, mis amados hermanos. El pecado que no nos deja estar en paz. El pecado que nos encadena. Y aquel que es nacido de la carne, carne es. ¿Qué salida tendrá aquella persona entonces? Pues necesita y es necesario nacer de nuevo. La palabra dice, el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y esto es por su palabra. Por su palabra. Y así se produce esa fe. Porque la fe es por el oír. Y el oír es por la palabra. Por la palabra. Pero seguimos avanzando, mis hermanos. Seguimos avanzando, pero hay evidencias, claro está. Tal vez esto de nacer de nuevo es algo que una persona así no lo puede explicar claramente, mis hermanos. Pero sí, mis hermanos, es algo que se puede vivir, mis hermanos. Se puede vivir, mis amados hermanos, el nuevo nacimiento. Hay una frase que dice, de tal palo, tal astilla, ¿no? Se relaciona que las cosas que se ve en el hijo es porque son igualitos, ¿no? Las cosas que hace su papá, ¿no? Su papá hace eso y ahí se refleja, hasta incluso en sus aspectos físicos. De tal palo, tal astilla. De tal palo, tal astilla. Y una persona que es nacido de nuevo, mis hermanos, ahora viene a ser hijo de Dios. Hijo de Dios. Esto es algo muy importante, mis hermanos. Muchos piensan que todos somos hijos de Dios. Esto va a ser, mis hermanos, muy duro para muchos. Todos somos hijos de Dios. Seremos creación, sí, por creación, pero hijos de Dios. Mas a todos los que la recibieron, que dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que le recibieron. ¿Y los que no? Ay, mis amados hermanos, muchos piensan así, todos seremos salvados, todos somos hijos del Señor. Pues permítame decirle, mis amados hermanos, de tal palo, tal astilla. Aquella persona que ha nacido de nuevo también es igual en cuanto, no me refiero pues en cuanto al poder de Dios, no, me refiero, mis hermanos, a que sigue las pisadas de su Padre Celestial, sigue las pisadas de su Maestro, el Señor Jesucristo. Pues aquella persona que ha nacido de nuevo, número uno, ama al Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Padre Celestial? Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Por lo tanto, de tal palo, tal astilla, un hijo de Dios, ¿qué hace? Ama al Señor Jesús. Ama al Señor Jesús. No lo rechaza. No, mis hermanos. Ama al Señor Jesús. Quiere más del Señor Jesús. Ama al Señor Jesús. Pero también, número dos, desea santidad. Desea santidad aquel que ha nacido de nuevo. Porque el Señor Jesús dijo en Pedro, la palabra del Señor dice en Pedro, ¿no? Sed santos porque yo soy santo. No busca el pecado. No busca hundirse, mis hermanos, en el pecado. No es como aquel puerco que tú puedes ver, un puerco que está ahí, agarras, lo bañas al puerquito, le pones cosas, a ver, suéltale, otra vez va a ir a su lodo. Otra vez. Pero aquel que es nacido de nuevo, mis amados hermanos, busca esa santidad, desea esa santidad. Ama al Señor Jesús, desea esa santidad. Pero también, mis hermanos, quiere predicar al Señor Jesús. No solo predicar de un púlpito. Miren, el Señor, en la palabra del Señor dice, este es mi Hijo amado. Mi Hijo amado. El Señor, nuestro Dios Padre, quiere que conozcamos a su Hijo amado. Habla del Señor Jesús. Aquella persona que ha nacido de nuevo,
comparte, habla de Cristo, y no de solamente desde un púlpito, sino con los demás. Pero como bien se dijo hace momentos, no solamente es hablar, también nuestro testimonio es muy importante. Es muy importante. Una vez me acuerdo cuando estaba regresando de mis estudios, ahí había un tío que estaba tomando ahí con su cerveza, y me llama, ¿no? Ven, me dice. Yo me acerco, le saludo, y me dice, ¿no? Mira, Joel, emborracharte es malo. No debes hacer eso. Emborracharte es totalmente malo. Eso no te recomiendo. Salud. Y empieza a tomar. Amados hermanos, cuán importante es lo que nosotros decimos con lo que hacemos. Es muy importante, mis amados hermanos, y queremos predicar a Jesucristo. Queremos predicar a Jesucristo. Aquel que ha nacido de nuevo ama al Señor Jesús, desea la santidad y comparte, habla y predica acerca de Cristo. Amados hermanos, aquel que puede venir, puede hacer muchas cosas, pero si no ha nacido de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. No podrá entrar al reino de Dios. Ya sé que muchos dicen, y muchos lo he escuchado ya, mis hermanos. Cuando lo predico, muchos dicen, pero si Dios es amor, al fin, acabo como aquel ladrón que estaba al costado de Jesús, justo antes de morir, se arrepintió y ya está en el paraíso. Así yo también puedo hacer, ¿sí o no? Yo vivo como yo quiero toda mi vida y justo cuando estoy a punto de morir, creo en el Señor Jesús y ya seré salvado. ¿Será así, mis hermanos? Pues no funciona así las cosas. No funciona así las cosas, mis amados hermanos. Después de haber pisoteado la palabra del Señor, después de haber negado al Señor, piensa, mis hermanos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Acaso nosotros sabemos cuándo vamos a morir? ¿Acaso sabremos nosotros cuándo será el día de nuestra muerte? ¿Cuándo estaremos ahí, mis hermanos, en nuestra tumba? En cualquier instante, si el Señor quiere, ¡pum!, ya no estamos. Ya no estamos, mis hermanos. Pues ahora seguimos viendo, mis hermanos, que aquel que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Pues el creer viene por esta palabra, mis amados hermanos. Pues venga al Señor. Y yo sé que muchos empiezan con este dilema. ¿Seré predestinado o no seré predestinado? Qué gran dilema. El libre albedrío. ¿Qué será? ¿Seré salvado? No sé. ¿Dios me habrá elegido para ser salvo? No sé. ¿O no me habrá elegido para ser salvado? Hermanos, imagínese que usted está en medio de la selva y empieza a arder en llamas la selva. Y usted está ahí parado y empieza a ver esas llamas. Y viene alguien y le quiere, y los bomberos ahí están y le quieren rescatar. Y le dice, ven, vamos, te vamos a salvar. Imagínese que esa persona piense, ¿seré elegido o seré no elegido? ¿Me salvarán o no me salvarán? Mientras el fuego está consumiéndose, acercarse a nosotros. Mis hermanos, más allá de esto, mis hermanos, si me predestinó o no, creemos algo. El Señor Jesucristo es nuestro Salvador. El Señor Jesucristo es mi Salvador. Por lo cual, permítanme clamar, mis hermanos, a decirle, arrepiéntase. Arrepiéntase y venga la palabra del Señor. Tanto tiempo tal vez que has negado la palabra, tanto tiempo que has pisoteado la palabra, pues arrepiéntase y venga esta palabra. Venga el Señor Jesús, venga su Salvador. No lo piense, no esté yendo a profundidades, aún todavía no es tiempo. Lo que el Señor quiere, mis hermanos, arrepentimiento y venga el Salvador. Venga esta palabra. Venga este evangelio, venga esta luz, porque desde el momento en que usted ponga su fe en Jesucristo, su salvación está segura, porque no es por sus obras, sino es por la obra de Cristo quien hizo esa obra por nosotros. Y gracias al Señor por eso. Venga su Salvador, mis amados hermanos. Gracias, pastor. Nada, mi hermano, que Dios te bendiga. Ahí. Amén. Me gusta la pasión con la que mi hermano predica y la perspectiva también. Pero hermano, la palabra de Dios siempre es poderosa. Y la verdad que ha sido un mensaje bastante oportuno para nosotros esta mañana. A mí hasta este instante me arde la palabra del Señor cada vez que Cristo mira la vida de nuestra iglesia,
de nuestras familias y la vida de algunos de nosotros esta mañana. Y aunque ha venido mucho tiempo a la iglesia, aunque conoce mucho de la palabra de Dios como Nicodemo, aunque ha permanecido fiel, aunque es un principal, puede estar el Señor mirándome a mí esta mañana y aún así decirme, oye, es necesario nacer de nuevo. Mister religioso, no. No estés confiando en quién eres, en lo que has conseguido, en tus títulos, en lo que hiciste, en tus obras, en tus mensajes, en la cualidad moral admirada que tienes por los demás. Es necesario nacer de nuevo. Oh, hermano, no hay palabras ni énfasis suficiente para poner esto en el corazón si es que el Señor Jesucristo a través de su Espíritu no lo hace. Pero para muchos de nosotros, esta mañana, el Señor está predicando, es necesario nacer de nuevo. Es necesario. Sí, es necesario comer, es necesario vestirse, es necesario contar con cierto dinero, es necesario alimentarse, pero sobre todo eso es necesario nacer de nuevo. Muchos han nacido hoy en la familia equivocada. Hemos nacido en la familia de Satanás, en la familia del mundo, en la familia del pecado. Nuestra naturaleza es develada por Nicodemo. Dios quitó, no voy a replicar el mensaje, no estuvo bueno. Dios quitó la apariencia de Nicodemo, la blancura del sepulcro, pero nos mostró la podredumbre de su alma y su corazón. El religioso siempre busca su gloria. El religioso siempre tiene una perspectiva de cómo debe ser el Señor, pero nunca va a la palabra de Dios, nunca se humilla. Y Dios le mostró, el hombre ciego. El hermano predicó, no puede ver el reino de Dios. Es la naturaleza de los hombres. No ama al Señor. El reino de Dios se manifiesta en nosotros en la iglesia. Un día el Señor pondrá su reino y reinará 1000 años y luego por la eternidad. Es necesario nacer de nuevo. Estamos ciegos. Las cosas espirituales no las podemos discernir porque somos carnales. No solo eso, como predicó mi hermano, estamos imposibilitados. No podemos entrar al reino de los cielos. No puede entrar. Aún en su frente se lee la paga del pecado es la muerte. Y hay un lugar que Dios ha destinado para todo aquel que menospreció a Cristo Jesús y no ha nacido de nuevo. Su naturaleza misma lo condena. Se llama el infierno, donde será el lloro y el crujir de dientes. Y como bien dijo mi hermano, lo más penoso que pueda suceder no es que Perú no haya entrado al mundial. A mí me dio mucha risa, hermano. Hasta cierto punto, no soy antipatriota, obviamente. Pero como nuestro Perú pone su esperanza y toda su alegría en un simple partido, pero no conoce la intención. Bueno, lo que sí conozco, que no voy a estar deprimido, no voy a estar triste. Yo he visto a los jóvenes el miércoles y el sábado. No, pero el plan es que no pueden entrar al reino de los cielos. Es lo más importante. No puede. Aunque intente, aunque presente obras, aunque haga lo que haga, su naturaleza lo sigue condenando. Y el hombre ignora las cosas espirituales. No puede discernir. Hermano mío, la obra de salvación es la obra que solamente se produce por la palabra del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Y todo esto es la gracia del Señor. Si Dios no le salva, usted no puede nacer de nuevo. Si Dios no le da ojos para mirar a Cristo Jesús levantado, derramando su sangre por nosotros en la cruz del Calvario, no puede nacer de nuevo. Por eso la Biblia dijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario nacer de nuevo. No pregunte si el hermano ha nacido de nuevo, o este otro hermano, este parece que no. La pregunta es para nosotros. ¿Ha nacido de nuevo? ¿Ha nacido de nuevo? Quite la religión, la vestidura religiosa. Pero yo ya me bauticé, pero yo ya hice esto, pero yo no soy mala gente, pero Dios me debe favores, pero esto, pero lo otro, pero yo conozco la palabra de Dios. No, el tema es, ¿ha nacido de nuevo? De palabra, del Espíritu, ha mirado a Cristo Jesús, el precioso Salvador, es su Señor. Y como bien dijo mi amado hermano, si es así, se nota que tenemos una nueva naturaleza
En Cristo Jesús amamos al Señor, amamos su palabra, amamos su casa, amamos la santidad. Hay frutos dignos de arrepentimiento. El pecado que alguna vez amé es el pecado que ahora aborrezco. El Dios que alguna vez menosprecié es el Dios que ahora amo. Han nacido de nuevo. Han nacido de nuevo. Y buen mensaje para este día. Porque padres, ustedes deben preocuparse por la salvación de sus hijos. Han nacido de nuevo. Han nacido de nuevo. Al final, hermano, no depende del pastor, no depende de la iglesia, depende del Señor la salvación. Un día el Señor dirá, muchos me dirán, aquel día, Mateo 7, Señor, en tu nombre hicimos esto, milagro, en tu nombre, todo lo que quieras, gran campaña, conferencias. Pero yo os declaré apartado de mí, hacedor de maldad, nunca os conocí. ¿Qué día sombrío será ese? Pastores condenados al infierno, misioneros, hermanos, simpatizantes, años de estar en la iglesia, se llevará una gran sorpresa, porque no han sido conocidos por Dios y ellos tampoco han conocido al Cristo de las Escrituras. Han puesto su esperanza en su religión. ¿Qué día será? Hermano mío, que Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a terminar esta parte del mensaje en oración. Gracias, mi hermano Joel. Si Dios lo bendijo esta mañana, pongo una ofrenda para mi madre, hermano. Vamos a animarlo. Cada vez que lo veo me recuerda también cuando era joven, soltero, me invitaba a predicar y ahora ¿qué va a decir? Ojalá que no me crucifiquen esta mañana. Pero hermanos, cada vez que predica la palabra de Dios te va a ir bien. Vamos a orar por él, va a estar predicando una campaña en el país de Jauja, nada más y nada menos. Así que vamos a ver cómo le va, hermano. Gracias por el mensaje, pero vamos a ayudarle a mi hermano. Vamos a ayudarle. Y hermanos, sí, vamos a ir a nuestros rostros y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. ¿Qué pregunta? ¿Han nacido de nuevo? ¿Qué necesidad? ¿Os es necesario nacer de nuevo? Padre, ojalá que esto despierte en el corazón de mis hermanos a través de tu Espíritu la urgencia de mirar a Cristo Jesús, desechar la religión y nacer de nuevo. Mientras están con los ojos cerrados, hermano, no hago esto siempre, pero creo que el Señor habló, el Espíritu obró, no sé si en todos, pero habrá alguien esta mañana que ve su vida y diga, carambas, soy como Nicodemo, no he nacido de nuevo y quiere nacer de nuevo. El mensaje está, cree en el Señor Jesucristo, será salvo. El que cree no ha sido condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Puede mirar al Señor Jesucristo esta mañana y ser salvo. Conozca al Cristo de las Escrituras, no el que su corazón plantea o este mundo, sino el Cristo de las Escrituras. Pero habrá alguien esta mañana que dice, pastor, ore por mí, yo quiero ser salvo. A mí como pastor de la iglesia me servirá para orar por usted, y si quiere conversar luego, aquí estoy, o algún hermano o hermana con mi esposa, si es una mujer, pero a mí me servirá para orar. Pero habrá alguien esta mañana que diga, pastor, ore por mí, yo quiero ser salvo, quiero ser salvo. Habrá alguien esta mañana. Puede levantar su mano para orar por usted. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que está buscando de veras salvación? Amén. Atrás veo una mano en joven. Gloria al Señor. Puede bajar su mano. Amén. Veo otra mano. Gloria al Señor. Puede bajar su mano. Ahí veo dos manos. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Amén. Gloria a Dios. Qué bendición. Amén, amén. Ahí veo otra mano. Amén. Mire, el hecho de levantar su mano no le va a salvar. Quiero que quede claro. Como pastor de la iglesia me toca orar por usted para que el Señor confirme ese deseo y lo plasme en una obra sobrenatural. Pero veo varias manos levantadas. Así que la salvación está en poner los ojos en Cristo. Y si es de verdad, usted permanecerá y seguirá siendo fiel. Padre, has visto las manos que han sido levantadas. Señor, todo esto solo es propicio por tu gracia. Yo también oro, Padre, para que todos tengamos algo real. Cuanto más alto creemos estar sobre nuestra religión, Padre, como el rico, qué difícil es entrar al reino de los cielos. Padre, pero humilla nuestro espíritu. Y yo te doy gracias, porque en Cristo Jesús hay esperanza. Lo mejor que ha pasado en la vida de estos mis hermanos es que hayan nacido de nuevo. Gracias, Padre, por la obra. Gracias por el mensaje. Gracias por tu palabra. Glorifícate en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gloria al Señor, hermano. Si esto es
¿verdad? En el Señor, los que han puesto sus ojos en el Señor permanecerán. Yo no voy a apresurar nada, no decir, ahora por ti ya eres salvo. No, es necesario nacer de nuevo. Hay un proceso en ello, así que el Señor tiene que ir obrando en nuestras vidas, así como es el nuevo nacimiento, produce el Señor dolores de parto, a que de pronto el niño nace una nueva realidad. De pronto uno despierta una nueva realidad. Oh, soy salvo, la palabra de Dios dice, acá amo al Señor. Ay, gracias Señor, gracias Señor. Así que es mi esperanza que el Señor siga obrando. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar ya para concluir, hermanos. De repente algunas indicaciones nos da para el almuerzo, pero sí los jóvenes, ¿no? Están ahí los jóvenes antes que se vayan.